Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Qué pasa con Capadocia? La historia de la región está cargada de guerras y conquistadores que se remontan al siglo 8 a.C. Supuestamente, hay una abundancia de arquitectura desconcertante en toda la región. Están talladas en la piedra o revestidas de piedra a posteriori o una combinación de ambas. Lo más desconcertante es la ciudad de Derinkuyu, que según Wikipedia, las cuevas podrían haber sido construidas inicialmente en la suave roca volcánica de la región de Capadocia por los frigios, un pueblo indoeuropeo en los siglos 8 al 7 a.C., según el Departamento de Cultura de Turquía. Cuando la lengua frigia se extinguió en la época romana, sustituida por su pariente cercano el griego, los habitantes, ahora cristianos, ampliaron sus cavernas subterráneas hasta convertirlas en profundas estructuras de varios niveles, añadiendo las capillas y las inscripciones griegas. Un pasaje de la ciudad subterránea de Derinkuyu es una antigua ciudad subterránea de varios niveles situada en el distrito de Derinkuyu, en la provincia de Nevşehir, en Turquía. Se extiende hasta una profundidad de aproximadamente 60 metros y es lo suficientemente grande como para haber albergado 20.000 personas junto con su ganado y sus reservas de alimentos. Es la mayor ciudad subterránea excavada en Turquía y es uno de los varios complejos subterráneos que se encuentran en la Capadocia. ¿Estuvo esta ciudad en la superficie en algún momento? ¿Notan los agujeros de excavación cuadrados? La antigüedad clásica es el trabajo de los cazadores de tesoros. La gente todavía vive en algunos de estos, ¿verdad? Así que aquí el proceso debe haber sido más fácil o más económico que la construcción de una nueva casa. Si no te importa vivir en una tumba, ¿es esto otra torre de Babel enterrada en el cataclismo o desenterrada? Y en base a cómo se apilan en torres en muchos lugares y la suposición de que solo un porcentaje de estas sobrevivieron o han sido excavadas, la superpoblación es una mentira. Turquía está cargada de cosas cortadas en roca, entre comillas, y admito que una comparación con la imagen de la Torre de Babel se parece a muchos otros restos que he visto también. La ciudad subterránea, la gente realmente necesitaba vivir bajo tierra por alguna razón y durante mucho tiempo se escondían de algo o alguien. ¿Por qué? Sobre Capadocia y casi todos los lugares cortados en roca, creo que toda Turquía, toda esa región del mundo, se cubrió de un flujo de lodo masivo. Creo que más que toneladas de ceniza, es demasiado profundo para eso. Tal vez es una combinación de lodo y ceniza. ¿Cómo saberlo? Me pregunto si estamos sentados encima de algo interesante. De todos modos, imagina cualquier ciudad grande hoy en día, cúbrela con toneladas de lodo y ceniza. Deja que se endurezca y eventualmente algunos granjeros de cabras vienen y comienzan a cavar su camino, cavando un camino en los edificios y estructuras que ya existían. Los siguientes están en Turquía también, una torre de Babel cualquiera. Esto es Licia, Turquía. Aquí hay una foto enorme, mira de cerca algunos de los detalles, especialmente la talla de un hombre junto a otro realmente enorme. Ni siquiera se molestaron en quitar la sobrecarga de los techos. Aquí, Kilistran, Konya, Turquía, Calabria, Italia.
quizás sea relevante para la discusión. Lo primero que podemos hacer para avanzar en este cambio de paradigma es dejar de usar su lenguaje como nada tallado, todo construido. Quizás dejar de llamarlo cortes de piedra y empezar a llamarlo megaestructuras saturadas de minerales o edificios petrificados. Desde este punto es extremadamente relevante. Tómate este lugar, cúbrelo de barro y ceniza durante tantos años que se endurece hasta convertirse en una sustancia parecida a la piedra, arenisca en muchos lugares. De todos modos, entonces llega alguna gente y tal vez ven algo extraño que sobresale de la tierra o en una ladera y empiezan a investigar. Y luego tenemos esto. Esto es Bardicia en Rusia. Fíjense en los arcos, que son muy parecidos a Calabria. Mira cuánta tierra o ceniza o roca hay por encima de donde comienza la ciudad. ¿Y quién puede decir cuán altos eran los edificios originales? Esos podrían ser rascacielos enterrados, por lo menos así parece. Me gustaría añadir una hipótesis. Quizás fueron construidas usando tecnología de vibración de piedras, a falta de un término mejor. Si observas, vi un video sobre arena vibratoria, un tipo de corte de piedra de Rusia, presumiblemente. La vibración esculpe literalmente una columna de piedra perfecta. También imágenes como esta estatua me hace dudar de que la tecnología de la edad de piedra sea lo que nos han hecho creer. La siguiente parte, para tratar de explicar esta idea, sería la tecnología que parece más cercana hoy en día, la impresora en 3D, de presupuesto casi vergonzoso cuando se compara con estructuras tan asombrosas en paredes rocosas escarpadas. En mi opinión, estos extraordinarios edificios y estatuas fueron casi impresos. Algunas dimensiones de las estructuras, el tejado, las columnas dóricas, etc., aún contienen datos empíricos construidos en piedra. Perfección universalmente armónica. Los cultos misteriosos, como los arquitectos dionisiacos y los pitagóricos, utilizaban la precisión matemática de la naturaleza para asegurar que estos principios resistieran la vida de los mortales, las inundaciones, los incendios. Desde que la Tierra comenzó a oscilar, la fuerza de las líneas ley se diluyó y la tecnología vibratoria se volvió prácticamente inútil. Quizás algunas de las estatuas fueron talladas en madera. Muchas cosas quizás son de madera petrificada. Leí en un artículo sobre el templo Kailastras, uno de los templos tallados en roca, igual a megaestructuras saturadas de minerales o edificios petrificados. En algún momento de la historia, un gobernante quiso que se destruyera, pero no se pudo hacer. La roca era demasiado dura. Así que bueno, ¿cómo lo tallaron entonces? Simplemente quitaron la sobrecarga y ahí estaba el templo. Los trabajadores que lo tallaron, entre comillas, dijeron lo mismo. El templo se rebeló. Se mencionó en este artículo, trataré de encontrarlo, pero fue hace mucho tiempo. Así que invito a todos que cuando miren las ruinas y estructuras, empiecen a mirar por detrás y alrededor de las estructuras, o lo que sea que estés mirando. Siempre se pueden ver cosas escondidas o aún apenas en los afloramientos. Aquí hay una pistola humeante. No se está tallando, se está descubriendo. Esta estupa budista, tallada en roca entre comillas, en Afganistán, cuando se encontró por primera vez,
Ten en cuenta los graves daños en la esquina y varias fotos después de que se descubrió más. Y luego la última foto es el interior y la cosa es enorme, al puro estilo de las iglesias de Lalibela, que están siendo protegidas por programas de la UNESCO, donde se está poniendo enormes cantidades de dinero en esto, porque el sistema de drenaje es un desastre. Creo que hay muchas lagunas en el tiempo. Está más claro que han sucedido más de unos cuantos eventos catastróficos importantes, quizás no a la vez, y empiezas a escuchar esa vieja castaña. Cuanto más sabes o averiguas, menos te das cuenta de lo poco que sabes, y solo te queda sospechar o especular. Trato solo de centrarme en las mega estructuras saturadas de minerales o edificios petrificados. Siempre surge algo más y te lleva a otra dirección. Sin duda todo esto es muy increíble. Aquí hay algunas ciudades como Herculano, la Acrópolis, que parece estar enterrada cuando la tomaron en 1865, Rani Ki Baab en Gujarat, en la India. Todo esto es una locura. En serio, una persona podría pasar una enorme cantidad de tiempo mirando todos estos sitios y también podría pensar que son solo unos pocos lugares y partes del mundo aislados, pero están por todas partes. ¿Qué tal si la gente de Capadocia sabía que algo se acercaba, ya sea un desastre u otra amenaza, y se trasladó bajo tierra? Debe haber tomado más de unos pocos días para acabar todo esto. La ciudad subterránea. ¿Cuándo se habrá cubierto todo esto y luego descubierto? Parece que esto hubiera llevado una gran cantidad de tiempo. Si has tenido el tiempo de mirar el video sobre Petra fundida, quizás ya entiendes de lo que hablo y estás de acuerdo con la mayor parte. Sigo pensando en el por qué, el cuándo, el cómo, presentando estas imágenes como Licea. Lo mismo con la entrada al templo de la cara de la roca de Petra, porque no creo que sea tan simple como un edificio existente que haya sido fundido o excavado. Estos no parecen haber sido enterrados, fosilizados o excavados, sino que diseñados deliberadamente en esa pared rocosa específica. Así que supongo que hay al menos dos formas de estructura rocosa para elaborar. Aquí el ejemplo más grande: tallarse o cortarse o cualquier otro término que deba utilizarse. No sé cómo llamarlo, porque parece que no hay otra palabra. Utilizo la palabra impreso porque enlaza con la moneda tecnológica de la impresión en 3D que podemos ver, y me parece un ejemplo de imagen informática de carga cuya conexión se ha interrumpido a mitad del camino. Las columnas ni siquiera han sido redondeadas. Sé que la palabra es incorrecta, pero no se me ocurre otra mejor, y es la misión tratar de explicar el concepto tal cual. Uno puede ver que la idea estaba allí para construir una entrada de cueva, templo. En el tema de los dioses de la guerra, todos los ángulos universales de la fuerza dórica, sin pelusa del estilo corintio, bordes nítidos, nitidez, estilo cósmico, la verdad eterna en un edificio, pero parece que solo llegaron hasta aquí. Podría ser que supieran que existía un túnel o sistema de cuevas naturales en el interior y que estaba enterrado por un flujo fundido, pero aún así el hecho visual parece ser muy deliberado y nítido. La vibración corta nítidamente la roca y la piedra. Si esta tierra se volviera loca con tormentas eléctricas, diluvios, guerras provocadas por el hombre, mal funcionamiento del sol, etc., no hay otro lugar en el que quisiera estar sino en lo profundo de una sólida formación rocosa, con mi tribu y mis dedos cruzados.
Se les llama oficialmente tumbas y sería irónico, si no típico, que fuera realmente el lugar más seguro para estar en algún reinicio global. En Capadocia vemos dos colores diferentes en la roca, posiblemente la licuefacción del suelo causada por un volcán en erupción y luego cubierto con ceniza volcánica. Este proceso necesita suelo saturado y vibración. Ayuda a explicar los sótanos hundidos sin la energía cinética de una inundación que destruiría muchos edificios. Sin duda lo que vemos en Turquía fue un tipo de desastre, una combinación de múltiples factores posibles: armas, meteoros, calor, terremotos, lluvia, barro, licuefacción, etc. Luego la gente venía y desenterraba cosas cuando la piedra aún no era piedra. No puedo evitar pensar que la inundación fuera su gran temor. Algo bastante horrendo estaba sucediendo para que todos fueran a este trabajo para vivir bajo tierra y por un largo periodo de tiempo. Tal vez la radiación extrema del sol o de la lluvia radiactiva. Capadocia es única, por lo que sabemos. Eso es lo que hace que todo sea tan extremadamente frustrante. ¿Qué en la Tierra estaba pasando en ese entonces, cuando sea que haya sido? ¿Qué tiempo fue este? ¿Fue esto una ciudad enterrada en cenizas? Y si fuera una ciudad antigua que la gente encontró por casualidad y empezó a excavar, estaríamos hablando de miles y miles de personas. Y eso es un montón de pastores y cabras nómadas errantes. La gente debe haber sabido que tenía que salir del sol y de la superficie por un largo periodo de tiempo. Las respuestas pueden estar delante de nuestras narices, pero todavía no sabemos cómo interpretarlas. Inundaciones de lodo, licuefacción del suelo, petrificación, caída de cenizas, presión extrema por estar en el fondo del mar. Algunos sitios del mundo parecían haber sido volados en pedazos. Quizás sería bueno categorizar diferentes sitios en todo el mundo, separar las piezas de los numerosos rompecabezas y esperar que empiece a surgir un patrón, pero no estoy 100% en la idea de que estas estructuras hayan sido excavadas para escapar de algo. Y si las personas que las encontraron o revelaron originalmente se toparon con ellas por casualidad, y tal vez el curioso y poderoso gobernante de la época se interesó e hizo excavar muchas más estructuras, me pregunto si nuestros antiguos solo sentían curiosidad por lo que les ocurría a sus antiguos, de modo que al encontrar estas estructuras revelaron más y posteriormente acabaron utilizándolas por pura curiosidad humana. ¿Podría la civilización tal y como la conocemos ser destruida, reinstalada por una catástrofe natural o artificial con más frecuencia de lo que la ciencia quiere hacernos saber? Y si estas gigantescas ciudades de piedra y o petrificadas que tenemos en el suelo solo van a estar más abajo de nuestra capa de ciudades de acero y plástico, si hay alguna credibilidad en la parte de la corriente principal de la geología con las placas tectónicas, el manto y la corteza de la Tierra, podrían las zonas de subducción ser simplemente una forma de reciclar estas capas de materia, aunque lentamente, incluso en escala geológica indefinidamente. Sin embargo, puedes no estar positivo que nos hayan hecho cosas por decir. Podría ser todo natural, podría ser durante millones de años. Creo que estamos solo en la punta del iceberg. Entrar en el tema de las inundaciones de lodo ha enviado mi mente en muchas direcciones diferentes. También la minería antigua es un verdadero abridor de ojos, y siento que hemos tenido numerosos eventos que sacuden la tierra durante mucho tiempo. Cada sitio es único en sí mismo, y sin embargo tan similar en muchos aspectos. Me gustan los lugares en los que en medio de la nada hay una roca
del tamaño de un gran edificio y luego se nota el contorno de un antiguo tallado. ¿Qué opinas acerca de todo esto? Yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.